el porcentaje de sangre que se le oxígeno a los capilares musculares, solo el 25% de la hemoglobina oxigenada es la que cede el oxígeno a los tejidos. Solo el 25% de la hemoglobina oxigenada. Ahora, en la amortiguación, en la hemoglobina amortiguador de la presión. La hemoglobina entrega a los tejidos, ¿cierto? 5 mililitros de oxígeno. No confundan, hay tres términos que tengan que diferenciar: la presión parcial, la saturación y el volumen de oxígeno. Son tres variables que están relacionadas, diferentes. Vean bien, ya aprendimos que cuánto le entregamos al tejido tisular, cuánto de oxígeno entregamos. 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. No olvides, cuando le sacamos la sangre a la doctora, de cada 100, el 45 es hematocrito y de ahí salen los 15 de hemoglobina. La hemoglobina mantiene un límite de seguridad superior hasta 40 milímetros de mercurio en el líquido intracelular para que libere oxígeno a los tejidos. Ya entendimos. El límite de presión máxima de oxígeno es de 500 mililitros por tan bajos como 60. La hemoglobina asegura la entrega de oxígeno a los tejidos, manteniendo la presión parcial en valores entre 15 y 40. El promedio 40 milímetros es la presión parcial del oxígeno en el líquido intersticial. Factores de desplazamiento de la curva. Si yo le leo ahí, chicos, no. Si ¿alguien ha leído algo? ¿Han llegado al efecto Bohr, al efecto Algane, la asociación, disociación? ¿Han leído algo? ¿Alguien? Debería pensar. ¿Cómo? No, sí. Pueden aprobar, sí, pero no lo dices. Porque siguen con la terquedad de comenzar. En la primera clase se habla que se hablaba, yo dije, muchachos, por el amor de Dios, les ruego, sistematicen. ¿Cuál es los médicos? ¿Cuál es esa vacina? Los médicos. Estos médicos, en forma, los pongo a ver. Es su formación. Pero ustedes están fallando ahí. No quieren leer. Análisis lógico. La lógica. Habíamos dicho que nosotros, los seres humanos, los seres vivos, no podemos vivir sin oxígeno, porque gracias a él se genera energía, ¿cierto? La energía para poder vivir. Y que el oxígeno era recambiable por acción de la fotosíntesis, ¿se acuerdan? Entonces nosotros respiramos. Entonces el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo hay una hemoglobina, una proteína que se llama hemoglobina. Esta es, a nivel del pulmón, hay alta presión. Y la presión favorece que la hemoglobina lo agarra al glóbulo rojo y lo asegura. Es como si dentro del glóbulo rojo, imagínate que estamos dentro del glóbulo rojo y entra el oxígeno. La hemoglobina dice, vete para acá. Lo agarra al oxígeno y lo sienta. ¿Cómo se llama el asiento? Hemoglobina. ¿Cómo se llama la personita que está aquí? Oxígeno. Y como lo vamos a llevar en un carro que es el glóbulo rojo, que es un transportador, hay que ponerle un cinturón de seguridad, si no vaya a caer. Eso se llama, ¿se acuerdan? DPG, difosfoglicerato. A nivel del pulmón, la hemoglobina se junta y lo asegura el oxígeno, porque lo tenemos que llevar al resto del tejido y ahí lo tenemos que liberar. En el pulmón, la asociación. Yo me asocio con ellos, formamos una sociedad, nos juntamos. Terminado el propósito, nos disociamos, nos separamos. En otras palabras, cuando la hemoglobina y el oxígeno están cerca del corazón y del pulmón, están vinculados. Los choros bien abrazados que se quieren. Y cuando empiezan en el camino, ya se van conociendo, llegan a los tejidos peleados, se divorcian, se y eso que queremos, que se disocie para que el oxígeno pueda entrar a los tejidos. ¿Estamos? Se asocian en el pulmón y se disocia en los tejidos. La presión aumenta la presencia de oxígeno y el aumento del DPG o difosfoglicerato aumenta la disociación.
¿Y qué efecto tendría la presión a nivel de tejido? Baja la presión, se disocia. Baja el bifosfoglicerato, se disocia. Y el oxígeno le permite entrar. A ver, esta vaina no quiero leerla porque es muy fruto la acabo. No quiero que aprendan. Le van a seguir, chicos. Miren, lo que vamos a hacer es esta curva continua. ¿Ya? ¿La ven la curvita ahí? Ya. Debajo de la curva se llama derecha. Y por encima de la curva se llama izquierda. Es una curva sinoidea. A este nivel están los pulmones, que entra el oxígeno. Y el oxígeno se une dentro del glóbulo rojo con la hemoglobina y con la proteína difosfoglicerato. Y a alta presión, en el pulmón hay alta presión, y la presión favorece la asociación. ¿Me entendieron? Ahora quiero que me sigan. En la parte periférica, o sea, en los tejidos, el tejido puede ser el cerebro, el tejido puede ser los riñones, el tejido puede ser el hígado, el tejido puede ser el páncreas, el tejido puede ser el corazón, la mano, el ojo. Esos son los tejidos, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque hasta ahí tenemos que llegar para entregarle oxígeno. ¿Estamos? Ahora quiero que se imaginen que estamos dentro de la sangre. Y nos vamos, pero bien lejos, bien distante, porque nos vamos a la punta del dedo gordo. El tejido. Llegamos y aquí estamos. ¿Cierto? Aquí está la membrana. Si yo me acerco, yo tengo que recordarle, chicos, no olviden que en toda célula dentro hay un corpúsculo que se llama mitocondrias. Y los mitocondrias forman energía. Por lo tanto, es como un horno. ¿Sí o no? No es que se forme ATP, energía. Yo les pregunto, si yo llego al tejido, ¿hace frío o calor? Calor. ¿Por qué? Por la acción del metabolismo energético. ¿Estamos? Cuando yo llego a los tejidos, ¿hay alto o poco CO2? Piensen bien. Hay alto. No es que se forme energía más CO2, sale alto CO2. No olviden, hace mucho calor y se forma mucho CO2. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Hacemos un paréntesis. Miren, el pH es igual al bicarbonato CO3 sobre el ácido carbónico. Pero ese ácido carbónico CO3 medio jodidito, mamerito, bien difícil, y generaba problemas. Y alguien dijo, también esa vaina. Vamos a trabajar mejor con el CO2. ¿Por qué? Pero no es por capricho, sino para basado en la siguiente fórmula. Miren, chicos, si el CO2 se junta con el agua, se forma el H2CO3, es el ácido carbónico. H2CO3 es el ácido carbónico. ¿De dónde se forma? Del CO2 con el agua. ¿Y quién permite eso? Una enzima anhidrasa carbónica. Recuerden que el CO2 también se llama anhidrido carbónico. Y la enzima se llama anhidrasa carbónica. Y ahora el bicarbonato pasa y se disocia. Se separa en un hidrógeno y me queda un hidrógeno. HCO3. Esta es la fórmula del bicarbonato. Entonces, el agua con el CO2 con el agua forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en un hidrogeno y en un ion bicarbonato. Así como viene, también se regresa. La misma anhidrasa carbónica. ¿Estamos? Entonces, por eso se optó. En lugar de bicarbonato, mejor lo reemplazaron en la fórmula por el CO2.
¿Estamos? Recuerden que si estudian la fórmula de Hasselbalch, Anderson-Hasselbalch, así se llama la fórmula, es bicarbonato sobre ácido carbónico, pero en la práctica ha sido modificada con CO2, que sigue siendo el mismo ácido carbónico, sino que el CO2 tiene varias formas. Uno, ácido carbónico, otro, bicarbonato. Porque aquí está el CO3, hay un CO2, es bicarbonato. El CO2 viaja en la sangre como CO2, el CO2 viaja en la sangre como ácido carbónico y el CO2 viaja en la sangre como bicarbonato. En la fórmula se genera bicarbonato. Estudiamos la fórmula, el pH. El pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. Cuando nosotros nos acercamos aquí, vimos que hacía calor. Por lo tanto, quiere decir que la temperatura está aumentada o no. Temperatura aumentada es lo mismo que calor o no. ¿Cierto? Si yo me acerco al hornito, hay poco o mucho CO2. Mucho CO2. Quiere decir que si el CO2 aumenta, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Entonces, en la escala del pH, del 1 al 14, la mitad 7, ¿cierto? Mientras más baja, más ácido. Más ácido. Y mientras más sube el pH, es más alcalino. Aquí, como el bicarbonato, el CO2 sube, el pH baja, entonces aquí se mantiene un pH bajo o un pH ácido. ¿Estamos? ¿Se van siguiendo? Entonces, hay otro factor. Entonces, escuchen, a nivel del pulmón, la presión alta hace que la hemoglobina se junte con el oxígeno. Pero a nivel de la periferia o célula, baja la presión, se disocia. Aumenta la temperatura, se disocia. Se hace más ácido, se disocia. Cayó el 2-trifosfoglicerato, cayó, se disocia. ¿Entendieron? Entonces, lo contrario de ello es que la disociación, la asociación es lo contrario de ello. Si el aumento de la temperatura me disocia, la disminución de la temperatura o el frío me asocia. Si la disminución del pH me disocia, el aumento del pH me asocia. Si la acidez me disocia, la alcalinidad me asocia. Si el calor me disocia, el frío me asocia. Si la baja de presión me disocia, el aumento de la presión me asocia. Si la disminución del 2,3-difosfoglicerato me disocia, el aumento del 2,3-difosfoglicerato me asocia. ¿Quedó claro? O por lo menos yo tengo una idea. Lo que pasa a nivel pulmonar se llama efecto Aldame. Y lo que pasa a nivel del tejido es el elemento humor. ¿Ya más o menos? Ya, con esa introducción seguimos. Ahora, factores que desplazan la curva debajo de la línea continua es la derecha. ¿Ya? Desviación a la derecha y por encima de la línea continua sinoidea, izquierda. Abajo, tejido. Arriba, pulmón. Abajo, disociación. Arriba, asociación. Abajo, tejido. Arriba, pulmón. Entonces, aquí viene y dice, el pH ácido desplaza 15% a la derecha. Acuérdense. ¿Sí? Debajo de la línea continua estamos en el tejido. El CO2 está aumentado, por lo tanto el pH está disminuido, es cierto, ácido. Y por encima de ello, alcalino, a la izquierda. Efecto Bohr, a la derecha hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por eso cede el oxígeno. Y a la izquierda, mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Interpretación contraria. A nivel periférico, voto. No le vayan a poner que la hemoglobina media mañosa, no, así es. Bota el oxígeno y chapa el CO2 y lo trae. Y a nivel de asociación,
ella tiene preferencia por el oxígeno y como llegó con CO2, lo bota el CO2 y chapa el oxígeno. ¿Quedó? Quiero que, chicos, todo vale para entender. ¿Sí? Porque si no, hay que darle un toquecito para entender. ¿Me entendieron eso? Seguimos. Ahora, transporte del CO2. ¿Ya entendieron? CO2 más agua es igual a ácido carbónico. Ácido carbónico se disocia en un hidrógeno más un ion bicarbonato. El ion bicarbonato se une a un hidrógeno y forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en CO2 con agua. Por acción y efecto de la hormona, de la enzima anidrasa carbónica. A los dos lados, dos direcciones funcionan. Entonces, transporte del CO2 en la sangre. ¿Quién lo transporta? El glóbulo rojo. Siempre. Desde los tejidos al pulmón se transporta 4 milímetros de CO2, ese es el volumen, por cada 100 mililitros de sangre. En forma disuelta, el CO2 viaja en forma de 7%. En forma de bicarbonato, 70%. Y en forma de carbaminohemoglobina, que no es otra cosa que el CO2 con la hemoglobina, en la unión, que es la carbaminohemoglobina, 23%. Pregunta, ¿cuál es la forma más común con que se transporta el CO2 en la sangre? Bicarbonato. Esa es la respuesta. ¿Entendieron? Pregunta de saca para el resultado médico. ¿Quedó claro esa figura? Chicos, se supone que yo vengo a darles ideas, yo vengo a estimularlos, a estimularlos. Por eso yo decía, lea, les mando, lea. Por ahí les he mandado unos lecitos. Tómense una horita para que vean los videos. ¿Has visto los videitos? ¿No te acuerdas al delegado? No, venía. Ni sale. A la placa da como mamá. El aumento de la temperatura, frío. 2, el aumento de la presión arterial. 3, la alcalinidad. 4, la disminución del CO2. Clarísimo, ¿sí o no? Y no hay que estar memorizado, son simplemente analizados. Entonces, la unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar, acuérdense, entonces que la hemoglobina es mañosa, no se llama así, no se llama así. Tiene preferencias. La hemoglobina a nivel pulmonar tiene preferencia por el oxígeno. Lo bota el CO2 se va al alveolo y se va a la calle. Y cuando la hemoglobina llega al tejido, cambia de preferencia. Ya no le gusta el oxígeno, lo bota el oxígeno y chapa el CO2 donde ve acá. O sea, tiene que jugar de esa forma para entender, ¿sí o no? Te pregunta, ¿cuál es la función de la hemoglobina? Nada de mañosa. Eso es. Pues, entonces, la unión del oxígeno con la hemoglobina y los pulmones acidifica la hemoglobina. No confundan la acidificación de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Nada tiene que ver con la sangre. Este efecto es dentro del glóbulo rojo se acidifica la hemoglobina. Desplaza el CO2 desde la sangre al alveolo. Y la acidez de la hemoglobina tiene menor afinidad por el CO2, porque es una carbaminohemoglobina, ¿no? Que es un 23% de la fórmula. Y la acidez de la hemoglobina hace que los hidrogeniones y el bicarbonato formen el ácido carbónico, viajen en el alveolo para disociarse, el CO2 y agua y se elimina CO2. Pero como dijo la comunidad, repasen ese intercambio. Y eso nunca va a cambiar, chicos. Si nos morimos y Dios nos dice dentro de 1000 años, a ver, todos los médicos levántense y vayan a ayudar. Lo único que en esa época encontraremos la tecnología, el cuerpo humano jamás va a cambiar. Muy bien. Uy, ya se me va a el último ya.
El efecto Aldane, ya lo vimos, ¿cierto, chicos? Avanzamos y eso lo que nos está vendiendo. El efecto Aldane aumenta aproximadamente al doble la cantidad de CO2 que se libera desde los pulmones y aumenta aproximadamente al doble la captación del CO2 en los tejidos. Por el debajo de la sigmoidea es derecha, ¿cierto? Tejido. Por encima es izquierda de la desviación. Ahora, más o menos ya el efecto Bohr. ¿Dónde se da el efecto Bohr? En los tejidos. ¿Dónde da el efecto Aldane? En el pulmón. En el efecto Bohr disminuye el pH, o sea, hay acidez. Y eso se puede deducir por el incremento del CO2. Aquí no, es al contrario del DPG. Aquí baja el DPG, ¿sí? Se disocia y acá aumenta la temperatura, hace calor. Acá el pH, la alcalinidad, el frío, el aumento de la presión son los que favorecen la asociación y la disociación. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso o no? Muy bien. Regulación de la respiración. Chicos, este es el tronco encefálico, ¿sí? Dentro del cerebro, en el sistema nervioso central, ¿se acuerdan? El contenido de la cavidad craneal está formada por el cerebelo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Protuberancia llamada también el puente de valor. ¿Quedó claro? El tronco encefálico une el cerebro con la médula. Y es aquí, exactamente en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo, el centro de todos los comandos para que un ser humano se mantenga vivo. Cualquier animal, no los humanos, todos los animales. En el centro, si le pregunta, ¿dónde se encuentra el centro neurológico de la respiración? En el bulbo raquídeo. ¿Dónde se encuentran los centros de coordinación nerviosa de la frecuencia cardíaca? En el bulbo raquídeo. ¿De la presión arterial? En el bulbo raquídeo. ¿Del flujo sanguíneo? En el bulbo raquídeo. Si nosotros queremos perennizarnos en el tiempo, ¿sí? Nosotros no queremos morirnos. Si alguien, por ejemplo, un animal cualquiera o nosotros humanos comemos una planta venenosa y nos dice, cholo, esa prueba de veneno, te vas a morir, ¿qué hacemos? Porque no quiero morir. Se pregunta, ¿dónde se encuentra el centro emético o vomitivo? ¿Dónde se comanda? En el bulbo. No olviden, en el bulbo raquídeo se encuentran todos los centros. Ahí está la respiración. Ahora, en la respiración vamos a encontrar dos centros. A nivel de la protuberancia o del puente de Valor vamos a encontrar el centro neumotáxico y el centro amnésico. Y en el bulbo vamos a encontrar el grupo respiratorio dorsal, atrás y ventral, adelante. ¿Estamos? De ahí vamos a ver lo que es más adelante la rampa inspiratoria. Esto vamos a entregarlo así rapidito, porque mucha fufu y a veces nos perdemos. Miren, cuando yo respiro, ¿no es cierto? En la inspiración nadie respira. No es un chicho, no es un off, no es así. ¿Así se respira? No. ¿Cómo se respira? Abre un grifo despacito, va cayendo, aumentando. ¿Sí? Por eso cuando nosotros inspiramos, la rampa inspiratoria, jalamos aire así, hasta que los pulmones se distienden y se llenan. Y alguien tiene que decirle, hasta ahí nomás. Ya no puede seguir jalando, porque digo el chorro, si sigue jalando se me revientan los pulmones. Alguien tiene que coordinar. ¿Quién lo coordina? El centro neumotáxico. En la rampa inspiratoria es gradualmente, ¿sí? Es una rampilla, ¿sí? Así como